la región. Así es. Tenemos a Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina, diputado nacional también por el Frente para la Victoria, iba a decir. Unión por la Patria. Me quedé en un capítulo anterior. Hemos cambiado las siglas, Emilia. Sí, bueno, obviamente un dirigente histórico, ¿no? Sindicalista, maestro de primaria, de educación primaria, Hugo Yasky. Maestro de la lucha. Pensamos en la carpa blanca de la Argentina. Y pensás en Yasky. Hugo Yasky y su guardapolvo. Exactamente, así que bueno, un poco vamos a aprovecharlo para preguntarle cómo vio la jornada de lucha de ayer, la movilización, y bueno, un poco le vamos a preguntar cómo piensa él también esta herramienta de lucha en el marco de, bueno, las reconfiguraciones, ¿no? Estructurales, la nueva clase trabajadora, los desafíos, ¿no? Que cómo lo lee la dirigencia, ¿no? En términos, ¿no? En el marco de las críticas del gobierno, el intento de deslegitimar al sindicalismo, de atacar, de perseguir, estamos en una situación, la ley antimafias, terrible, ¿no? Que está inspirada en la ley RICO de Estados Unidos, la misma Bullrich se hace orgullosa y dice que la han asesorado los italianos, además. Así que imagínense, los italianos combatiendo las mafias, ¿no? Los neofascistas. ¿Te imaginas? Bueno, la cuestión que ahí aparece el sindicalismo porque en realidad se persiguen las asociaciones ilícitas, se desdibuja el límite de la mafia, del narcotráfico con el terrorismo y de repente aparece el sindicalismo y aparece, las organizaciones ahí. Y esta ley de antimafia, que ya está aprobada, quiero decirles, por el Congreso de la Nación, prevé además que el capo de la mafia, el capo de la asociación ilícita, tiene la misma pena que cualquier miembro, cualquier perejil, el pibito que vende, ¿no? En el barrio, la misma pena que el jefe de la banda, ¿no? Entonces esto claramente va hacia la persecución de la pobreza, ¿no? La criminalización de la pobreza y la criminalización de la política. Porque si a un sindicato lo declaran asociación ilícita también, bueno, ahí caen todos, ¿no? El que compró la pechera, no sé, el que se fue a tomar un café al sindicato. Es surrealista. Bueno, es surrealista. Es surrealista. ¿Qué problemas tiene? ¿Qué enemigo grande que enfrenta hoy? Sí, además viene toda una legislación antihuelga, ¿no? Antiderecho a la protesta, que es un derecho constitucional en Argentina. Así que un poco, bueno, la idea es charlar con él, Yo tengo una anécdota con Hugo Yasky que si la cuento antes de que ingrese mejor. ¿Ya estamos? Bueno, entonces no, la cuento. Le vamos a dar la bienvenida al diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, a Nodal se prende, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, de la CTA de los Trabajadores y las Trabajadoras. Bienvenido, Hugo Yasky, qué placer contar con vos hoy. Hola, Hugo. ¿Qué tal? Buen día, ¿me escuchan bien? Sí, buen perfecto. Día, Hugo. Qué placer tenerte. Bueno, una alegría estar con ustedes. Igualmente, gracias por tu tiempo, Hugo, sabés que estás como una agenda intensa, pero bueno, vamos a ir directo al grano, ¿no? Un poco cómo analizás esto que fue esta medida, este tercer paro general ayer y el acompañamiento a la movilización del miércoles. Yo creo que fue claramente un paro que fue muy fuerte en todo el país, pero que tiene una diferencia cualitativa con los otros dos anteriores que hicimos durante el gobierno de Milei. Este es un paro que tuvo consenso social, que tuvo un apoyo mayoritario, incluso aquellos que por el hecho de que hubo colectivo y muchas veces son extorsionados o con la pérdida parte del salario o con la amenaza de la pérdida de la fuente de empleo, aún los que tuvieron que ir a trabajar, creo que sienten, y así lo manifestaron, que este paro es justo. Cuando hicimos el primer paro, mucha gente decía, bueno, es prematuro, este gobierno recién empieza. El segundo paro nos decían, hay que apretar los dientes, ahora no podemos volver para atrás, hay que seguir con este sacrificio. Estamos mal, pero la cosa va a mejorar. Y en el paro de ayer, claramente, ese tipo de manifestaciones
trocaron por otras que ya estamos podridos, al final pagamos siempre los mismos, esto es un quilombo, siguen los despidos, baja el salario, ahora resulta que tenemos que volver a pedirle la escupidera al FMI. Bueno, hay un humor social distinto y eso se manifestó en el nivel de adhesión práctica, pero también simbólica al paro. Y por supuesto, también lo vimos en la marcha multitudinaria que precedió al paro, ¿no? Fue una marcha masiva, con mucha presencia de las organizaciones sindicales y fue un apoyo a los jubilados que en su lucha persisten y empiezan a ver que algunas cosas cambian, porque en el Congreso pudimos votar finalmente un emplazamiento para que se discuta de qué manera se resuelve ese tendal de gente que va a quedar sin jubilación a raíz de la eliminación directamente de la moratoria jubilatoria. Claro. Hugo, y un poco recién charlamos en este contexto, ¿no? Que coincidimos en que hay mucho más consenso social. Porque venimos además, ¿no? Y a ver cómo lo ves vos, como dirigencia del sindicalismo argentino, hay cierto malestar, ¿no? Y esto lo hablamos un poco para también los militantes y las militantes que están conectadas, cierto malestar con las organizaciones tradicionales, ¿no? Los partidos políticos, los sindicatos, porque el gobierno avanza a una velocidad inusitada, tenemos ruptura de las garantías democráticas y las organizaciones populares por ahí quedamos, ¿no? Como o discutiendo algo que las mayorías no discuten o no respondiendo directamente a los tiempos que nos impone la aceleración, ¿no? de la derecha y su política del shock. ¿Cómo lees esto, ¿no? En términos de si alcanza, si no alcanza el paro, si hay que analizar otras formas también de luchar. ¿Cómo lo ves vos como conducción? No, yo creo que evidentemente entiendo que hay un descontento, entiendo que quien ya tiene tomada una posición y es consciente de que este gobierno, en la medida que persista con sus políticas, va a profundizar el daño a los más vulnerables, quien tiene esa posición querría ver celeridad y profundidad en las acciones del movimiento sindical. Ahora, por otro lado, como yo estoy en los dos espacios, porque ustedes saben, bueno, lo decían cuando presentaron, formo parte de Unión por la Patria, el bloque nacional de la Cámara de Diputados, formo parte también del movimiento sindical. Yo creo que no le podemos pedir al movimiento sindical que resuelva lo que no es capaz de resolver tampoco la política. Porque si no es como que, ¿viste? Milei ganó con votos no de las clases altas, de los ricos y de los supermillonarios del país. Porque si hubiese sacado esos votos no hubiese ganado desde ya. Son una minoría. En absoluto, son una minoría, pero además eso veíamos, Hugo, ¿no? Perdón, que te hago un paréntesis muy cortito, la transversalización del voto a Milei, claro. Porque zona rural, zona urbana, jóvenes, adultos, adultos mayores, mujeres y varones. La única diferencia sí se encontró en términos de género, hubo más apoyo tal vez del sector joven masculino que del femenino. Sí, claro, pero claramente. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque la reflexión que hago es que, bueno, si hubo sectores que votaban a la izquierda y votaron a Milei, y hubo sectores que votaban al kirchnerismo y votaron a Milei, y hubo sectores que votaban al socialismo y votaron a Milei, esto nos interpela. Es decir, aquí hay una crisis que no la va a resolver mágicamente el movimiento sindical convocando a 10 paros generales en un mes, porque no existen las condiciones en la conciencia de nuestro pueblo.
Hay gente que pertenece a los sectores populares que hasta hace poco le daba crédito a Milei. Es más, hay otros que le siguen dando. En las encuestas de opinión, Milei viene en descenso, pero no es una caída vertical, no es como la que ustedes mencionaban de Perú, porque si en la Argentina Milei estuviese en esas condiciones, yo creo que no termina el mandato, está claro. Entonces tenemos que construir desde el movimiento sindical, desde los movimientos sociales, condiciones para que cada medida de fuerza sea más masiva y más contundente que la anterior, porque si no estamos en problemas. Hasta ahora eso se viene dando. Hay que mantener una coherencia en el movimiento sindical, que para mí es lo más grave. Pasamos de convocar un paro a dentro de 2 o 3 semanas, espero que no suceda, pero puede ser que los dialoguistas encuentren alguna razón por la que volver a diálogo. Eso sería malo. El zigzagueo, la vacilación, la incoherencia es la peor señal para nuestro pueblo. Pero también las organizaciones políticas tienen la tarea de construir algo que todavía está ausente, que es un horizonte de salida para esta crisis. El FMI, hoy lo leía, viene por todo. Vos fíjate, 2 cuestiones vienen a plantear básicamente, y creo que las va a traer este personaje que va a estar en la Argentina el lunes: reforma laboral y reforma previsional. En castellano, en español, en el barrio diríamos, vienen a privatizar el sistema jubilatorio, porque la reforma previsional que van a plantear es eso: generar 2 sistemas jubilatorios, uno como la PUAM, de emergencia para los que vivan en la pobreza, y otro para los que puedan pagar la jubilación privada. Y destruir el movimiento sindical. La reforma laboral, la estatúa del partido, ya directamente va a ser terminar con la posibilidad de que haya convenios nacionales, ultraactividad, etcétera. Ya nos podaron bastante en términos de derechos sindicales. Milei con el DNU y la ley base avanzó, abarató los despidos, nos limitó en las posibilidades de defender a nuestros compañeros y compañeras, pero todavía existe en la Argentina esa especie de estructura de derechos laborales que le da al sindicalismo la posibilidad, de seguir peleando las paritarias o de convocar un paro nacional. Vienen por eso. Vienen a terminar lo que no pudieron hacer durante el macrismo, ¿no, Hugo? Creo que con esto que decís, en el macrismo pudimos frenar la reforma previsional solo en la calle, ¿no? Con enfrentamiento con todas las organizaciones en unidad, ¿no? Y derrotar al macrismo votando un gobierno por 18 puntos de diferencia, que después tenemos que decir no cumplió con las expectativas del campo popular que lo llevó al gobierno. Entonces, me parece interesante esto que decís, porque además esto viene con represión, ¿no? Si el fondo, termina de instalar esto, ¿qué se viene para las organizaciones? Esto que decías vos, ¿no? Nosotros después fuimos gobierno y frustramos la expectativa popular. Eso hay que ponerlo en la cuenta también, porque vos te encontrás con mucha gente que te dice, no, mirá, está todo bien, pero yo no quiero volver a lo que tuvimos antes. No quiero. Otro Alberto Fernández no lo quiero. Entonces, eso también hay que ponerlo, porque el movimiento sindical puede sostener una posición que frene y desgaste las políticas de Milei, puede sostener una posición que erosione al gobierno de Milei, que le haga perder, sobre todo, capacidad de cooptar a los sectores populares, puede aportar para eso, pero la salida política se construye desde otro lado. No es que con un paro general muy exitoso se acabó la historia, no. Eso se tiene que construir desde lo político. Hay que avanzar con las 2 patas. Y esto lo digo porque a veces, viste, te encontrás con compañeros, compañeras que
de buena fe, piensan que si hubiera un paro general por tiempo indeterminado, en 5 días resolvemos todo. Y no es así. Y no hay un paro de esas características, ni siquiera como posible horizonte futuro, porque justamente este sector que representa a la clase dominante, con su populismo, con esas cosas que a nosotros nos parecen ridículas o nos parecían ridículas cuando los veíamos, bueno, lograron cooptar y penetrar en un sector que porque no tiene empleo, no tiene convenio, es joven, no tiene perspectiva, está podrido de frustrarse votando gobiernos que después fracasan, etcétera, etcétera, por motivo que fuere, cree que este personaje lo va a sacar de esta especie de decadencia permanente. Entiendo que esto de que hayan tenido que ir al FMI es un gran cambio, porque creo que la gente empieza a ver mayoritariamente que esto es un fracaso, porque dijeron, aplicamos el ajuste más feroz del mundo, saneamos la economía, suspendimos la obra pública, asfixiamos la universidad, pero todo eso porque vamos a salir adelante. Bueno, la gente ve que se hizo todo eso y terminamos pidiéndole la escupidera al FMI. Claro. Creo que la gente empieza a ver que hay realmente... Muy bueno, Hugo, lo que comentás y la verdad que te agradecemos también en esta reflexión más conceptual, porque es importante, ¿no?, entender cómo se traza una estrategia, ¿no? Y eso implica el movimiento general de todos los actores. En Argentina está claro que la columna vertebral es el movimiento obrero y no es menor en el escenario del conflicto, de la conflictividad, pero no lo es todo y tiene que haber un escenario desde la política institucional que acompañe ese movimiento general de oposición, ¿no? Y eso está claro. Y en ese sentido, preguntarte un poco cómo estás viendo lo que nos está pasando en la política en el campo propio, porque la verdad, uno no es ajeno a ese escenario, mucho menos vos. ¿Qué nos está pasando que en este momento que encontramos ese Javier Milei que dejó de ser el ángel luminoso, que dejó de ser un personaje verborrágico para solo limitarse a fotos publicadas por Twitter, ¿no?, a un escenario donde desde la criptoestafa dejó de ser la figura honesta que el populismo de derecha, que creo que nosotros no somos populistas, somos nacional populares, que es distinto. Todo eso nos está pasando y en el campo propio, internas tras internas tras internas, que creo que están desfasadas de lo que nos acontece. Yo quiero molestarte y decirte cómo la estás viendo vos a ese escenario de la política, ¿no?, al escenario más de la oposición en el campo de lo institucional. ¿Qué nos pasa y qué crees que realmente tiene que suceder, ¿no? Sí, realmente no me molesta, creo que es el tema que nos tiene preocupados a todos, ¿no? Porque de pronto, como decís vos, cuando este personaje se empieza a descascarar, nosotros que teníamos que ser la oposición que empiece a mostrar un camino de salida, estamos dando señales que son negativas, porque mucha gente, muchos compañeros y compañeras, gente que milita o que está politizada por nosotros, por el discurso nacional y popular, se pregunta, bueno, pero ¿cómo? Ahora empiezan las peleas adentro. Ahora, en este momento, vamos a empezar a resquebrajar nuestro propio frente. Porque una cosa es, digamos, que considero que es sano que sea así, el campo de fuerza que se delimita en lo que sería el justicialismo y los sectores populares, las controversias que se puedan plantear, qué sé yo, Schiaretti, los que proponen un peronismo que se, digamos,
que se despoje de cualquier intento de construir un programa de emancipación nacional, de unidad latinoamericana, que postergue la agenda de la justicia social y que asuma pragmáticamente que tiene que convertirse en un país dócil a los mandatos del mercado, de los mercados, como lo denominan ellos, a los grupos dominantes, y que acepte que va a ser una pieza de un juego donde la alternancia, administrando las políticas de la Casa Rosada, va a tener como ordenador el programa de los grupos poderosos de la Argentina y de Estados Unidos y Norteamérica. Bueno, con eso tenemos que tener diferencias. Yo no tengo, al contrario, si no las tuviéramos estaríamos realmente mal. Eso me parece bien. Ahora, no entiendo la controversia dentro de nuestro propio espacio. La verdad, me parece que no sirve, que es negativo. Cuando vos tenés un gobernador como Axel Kicillof, que está al frente de una provincia que es la más populosa de la Argentina, que es el 40% casi de la producción nacional, y también que es la provincia donde más se concentra la pobreza y más necesidades tiene, y vos lo ves que está asfixiado y estrangulado financieramente por la falta de recursos por parte del gobierno nacional, porque el gobierno nacional le va soltando recursos así episódicamente a Llora cuando le garantizan los votos, a Puyaro cuando va a firmar el pacto el 25 de mayo, al gobernador de Tucumán cuando le pone disciplinadamente a los diputados levantando la manito cuando él quiere. El que no ha hecho eso nunca es, las podemos contar con los dedos de una mano, pero uno claramente es Kicillof, que además ha acompañado cuanta marcha hubo en este país, porque otros dicen, mirá, está bien, me guardo un poquito, no me pidan que haga más, yo tengo que gobernar la provincia. Bueno, Kicillof lo hizo. Entonces no entiendo cómo dentro de nuestro propio movimiento hoy estamos haciendo una especie de guerra santa, donde de pronto descubrimos que Kicillof es un hereje del kirchnerismo y que es la hipótesis de conflicto que tenemos por encima de Milei. La verdad es que no lo entiendo y me parece un error muy grave. Entiendo que haya diferencias, entiendo que haya disputas de poder, entiendo que haya quienes piensan que tienen que alambrar la provincia de Buenos Aires, construir desde ahí una base de militancia, broquelarse, nuclearse, entiendo todo eso. Ahora, no podemos convertir eso en un factor sismático dentro de nuestro espacio, dentro de nuestro movimiento, no se puede. Es decir, la gente no lo entiende. La gente dice, pero vale, muchachos, ¿cómo? Ahora que tenemos un tipo en el que podemos depositar la esperanza de futuro, lo estamos acorralando nosotros. Bueno, sí, esas que cuestiones el enemigo para la clase trabajadora, para la mayoría de las y los argentinos, para la enorme mayoría, está tan claro, ¿no? Y está ahí enfrente. Evidentemente, nada, solo comentar sobre esto que era una pregunta que muchos te querían hacer, sin ninguna duda, y el chat nos dice que bueno, Matías, la pregunta que queríamos escuchar para Hugo. Digo, el debate interno de una fuerza política es lo que permite el crecimiento de esa fuerza. El cisma, evidentemente, va hacia otra dirección, como bien tan claro lo has planteado, Hugo. El problema no es debatir, hay que hacerlo y a fondo, y las cosas que nos interesan a las mayorías y son cosas que molestan al poder. Entonces nosotros, los pueblos, el pueblo argentino, sí queremos que nuestros representantes sindicales y políticos debatan a fondo, no que se revienten, y hay mucha gente que está contenta, que te saluda en el chat, bueno, que también coincide con algunas de las cuestiones que has venido planteando,
sobre la discusión que hubo estos días en las centrales, en las bases de los sindicatos, perdón, en torno al apoyo a la medida, pero esto, ¿no? Coincidiendo en que la medida necesitamos, qué bueno escucharte, Hugo, necesitamos unidad y decisiones fuertes para avanzar, si van por todos nosotros también, excelente pregunta. Te saluda Muchísima Jessica Leyes, gente. también secretaria de Juventud de la CTA, que te está Esi. escuchando. Una gran compañera, más un orgullo tenerla como secretaria de Juventud. Ahora va a asumir también un papel importantísimo en la Confederación Sindical de las Américas. Para nosotros Qué bueno. construir políticas de la juventud, que estás, digamos, con un compromiso con el movimiento sindical, y además poder construirlo en un plano de unidad en América Latina. Pensemos que en este mundo, si era importante la unidad de América Latina, cuando cayó el consenso de Washington, cuando rechazamos el ALCA, hoy es vital. Sí, hoy totalmente, Hugo. en América. Es un piso mínimo hoy, ¿viste? Ya ni siquiera tiene que ser una aspiración, es de dónde partimos si no es en unidad estratégica en la región. ¿Qué noticia que nos has comentado acá? La vamos a tener que invitar a que nos cuente también. De las... Compañera mujer, joven también. Qué bien que las centrales también, ¿no? Habiliten los lugares para el debate, eso es importante en este momento. Y te quiero decir, se nos va terminando el tiempo, Hugo, pero tenemos un juego con los invitados que es de asociación libre, digamos. Te vamos a mostrar imágenes y nos... Esperá que me voy a... imágenes. Ahí va. Muy bien, se puso los lentes. Y nos tenés que definir lo que se te venga a la cabeza en una palabra. Una palabra, una frasecita corta. La síntesis es una palabra. Claro, así medio onda tweet. ¿Se pueden las palabras? ¿Puede ser? Sí, acá. Nosotros no sabemos cuáles son las imágenes. Hablamos por lo claro. Miedo. A ver, no sé si la producción... Ahí está, a ver. Netanyahu. De Israel, Netanyahu. Criminal. Criminal. Siguiente. Peligro. Buena definición. Esperanza. Axel. Cristina. Conductora. Claudia Sheinbaum. Liderazgo popular. Bueno. Sí, vale como una. Vale. Sí, vale como una. Lula. Grande. Valía decir que era un amigo también, Hugo. Sabemos de las historias comunes entre la CTA y la CUT, así que... Ay, nos encantaría en un momento que nos cuentes, no va a ser el día de hoy, pero si en un momento nos contás esa relación histórica entre la Central de Trabajadores de Brasil y la nuestra en Argentina, hacemos un programón. Sí, tal cual. Te tenés que venir al estudio, Hugo, de verdad. Sí, tenés que venir a conocer el estudio. Más relajado. Hoy hubiese querido ir, pero bueno, tenía que resolver unos temas. Se entiende. Aquí más después de un paro. con las puertas abiertas para... Yo quiero hacerle la consigna. Ah, bueno, dale. Estamos preguntándole a la comunidad, Hugo. Sabés que vos sos maestro igual. Hugo es maestro, pero preguntarte que quizás si tuviste algún otro trabajo en tu juventud, viste que siempre uno empieza los peores trabajos del mundo los tiene cuando es joven. Estamos preguntando si te cobraste la parte que el jefe no te pagaba. No sé, te robabas, almorzabas ahí, te robabas el papel higiénico. Algún acto de justicia. Recuperación, no es un robo, es una recuperación. Yo trabajé de muy joven ya de maestro. Después fui dejado cesante y recorrí muchos trabajos, incluso metalúrgico en la fábrica de Avellaneda, donde se hacen los caños sin costura, que era estatal en esa época. El grupo Siam, en papeleras, y sí, me tocó no robarme el papel higiénico, pero
a veces, como seguía teniendo relación con los maestros y las maestras, a pesar de que no podía trabajar, pues me llevaba algunas cosas para los compañeros y compañeras que las usaban en las escuelas donde ellos seguían trabajando. Pero no era un robo, era un traslado a zonas que la necesitaban más. Maravilloso. Era un traslado, era logística. Gracias, Hugo, por compartirlo. Gracias. Te vamos a invitar, obviamente, de nuevo. Está bueno para hablar de Latinoamérica, para hablar un poquito de la historia, porque te queremos aprovechar. Así que gracias, Hugo Yasky, secretario general. Te agradecemos Gracias, Hugo. muchísimo. Bueno, gracias por la invitación. Terrible. Qué Terrible. placer. Escucharlo a Hugo es maravilloso, ¿no?